dispositivo pasivo más una resistencia que es un dispositivo pasivo. Entonces sumo las tensiones acá. Acá, por ejemplo, en la primer malla, si yo hubiese hecho el análisis en el primer caso, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser, esto le pongamos BCC acá. ¿Qué es lo que habíamos hecho aquí, por ejemplo? Acá, ¿no es cierto? Cuando yo cierro este circuito en la no se lo ve. Pantalla. No se ve la pantalla. Ahora. No, tampoco. Ahora. Ahí está. ¿Está? Ahora sí. Bueno, les decía, supongamos que yo hago el análisis de esta malla, ¿cierto? Entonces, acá sí yo digo menos BCC más B1 es igual a 0, porque esto es una fuente. Si yo recorro la malla así, es una fuente, entonces acá sí me queda que BCC va a ser igual a B1, porque es una fuente. En cambio, en este circuito no es una fuente, es un dispositivo pasivo. Entonces acá yo digo, la caída de tensión en la bobina más la caída de tensión, tendría que hacer la caída de tensión en la bobina más la caída de tensión en el diodo más la caída de tensión en la resistencia, la suma de todo eso es 0. Porque no hay fuentes acá. Entonces, de acá me queda, cuando yo despejo, que efectivamente la BO es igual a menos B2, o sea, menos la tensión de la bobina. Porque si yo estoy diciendo que, voy a dibujar acá, yo digo entonces que la corriente circula por acá, vamos que esté la I0. Y yo digo que la corriente circula así, ¿no es cierto? De más a menos, de más a menos. Entonces, si la corriente circula de más a menos, yo digo B2 más BO es igual a 0, que ese es el circuito de corriente que yo tendría que tener, ¿cierto? Sí o sí, para que efectivamente yo pueda decir, entonces, la corriente que circula por el diodo es la misma que atraviesa la resistencia y es la misma que atraviesa la bobina. Entonces, cierro mi circuito de malla o mi corriente de malla, como I0, por ejemplo, con este sentido. Entonces, yendo de más a menos, de más a menos. Bueno, entonces, si es así, yo digo P2 más BO tiene que ser 0. Entonces, y de acá dice que, bueno, si yo digo que la corriente circula en este sentido, entonces va de más a menos, de más a menos. Pero al despejar, me dice que si yo considero que la corriente va de más a menos, en realidad la BO es la opuesta de B2. Y entonces sí me aparece el signo más menos, la opuesta, digamos, de B2. ¿Por qué tengo que hacer sí o sí este análisis? Porque yo estoy considerando que está circulando corriente por acá, por la malla, pero no hay fuente. O sea, no tengo ninguna fuente. Entonces, la capacidad que tiene la bobina de recibir por inducción la energía que se generó en el primario es la que moviliza la corriente, pero trabaja como si fuera una fuente, pero no es una fuente, como por ejemplo, sí lo es BCC, donde ahí
sí o sí yo tengo una fuente de energía, en este caso de corriente continua, podría ser de corriente alterna también, pero en este caso en particular es de corriente continua, y es un valor fijo. Acá no hay fuente. Son todos dispositivos pasivos que tienen como si fuera un comportamiento. Por eso es que necesariamente tiene que quedar esta relación ahí por el comportamiento que manifiesta la bobina en su... Porque al final, si esto sigue transcurriendo el tiempo, en algún momento la energía que logró almacenar la bobina va a desaparecer y la corriente va a bajar y se va a hacer cero en algún momento. Y en ese momento es donde yo tengo que generar el cambio en la switch y provocar de nuevo el funcionamiento en sentido contrario. Entonces, ¿cómo explicamos ese comportamiento que tiene la bobina a través de esta relación? Porque si yo digo que las dos son iguales, me quedarían con el mismo sentido de potencial. Para que se sumen cero, necesariamente tienen que tener sentido. Una tiene que ser positiva, la otra negativa, si no, no me va a quedar cero. Sé que es medio complicado de interpretarlo por el fenómeno que se manifiesta ahí en la bobina, pero es así, digamos, no queda otra. El efecto que produce la bobina al generar la contrafem es la que me permite generar una tensión a través de la corriente que circula sobre la tensión en la tensión de salida sobre la carga, pero es por el efecto ese de contrafem que produce la bobina. Sin embargo, la corriente va a tener un sentido de circulación en el mismo sentido que la carga, porque si no, ¿por dónde va a ir la corriente? Si yo le pusiera, polaridad más menos a la bobina como un valor de potencial fijo de funcionamiento, quiere decir que la corriente va de arriba, de más a menos. Y acá digo que va de más a menos. Entonces, yo tendría una corriente que va en un sentido y otra corriente que va en el otro sentido. Y si son iguales, si BO y B2 son iguales, se anularían. Si yo pusiera simplemente BO igual a B2, se anularían y no habría corriente. Entonces, ¿cómo hago yo para explicar de que efectivamente circula corriente a través de la malla, pero la que está provocando esa corriente es la bobina? Porque no puedo explicarlo de otra manera si yo en la malla del secundario o en la malla de salida no tengo tensión de fuente, no tengo ninguna fuente conectada en el circuito. Por eso es que me queda esta relación. Esa es la razón, digamos. Es medio complicado, ¿no? Sí, un poco, pero bueno, ya se entendió, digamos. Está. Bueno, hecha la aclaración, ya despejamos de acá el cambio en la corriente sobre la bobina y habíamos dicho, después de todo lo que hablamos, Profe, ¿sí? no está grabando. Ay, cierto. Gracias. Bueno, entonces, continuando con la clase, despejamos el incremento de la corriente en la bobina, pasamos dividiendo L, y habíamos dicho que B2 es menos BO.
Entonces, si yo reemplazo acá, me va a quedar menos BO sobre L por el TOF. Si quisiéramos vincular con B1, podríamos tomar la relación P2 sobre B1 igual a N2 sobre N1. Si quisiéramos hacer esto. Y si no, la dejamos así como está. Mejor vamos a poner. Porque en algún momento vamos a tener que vincularla con BCC. Entonces, si BO nos va a quedar N2 sobre N1 por B1 por TOF sobre L. Si la pongo en función de P2. Bueno, si nos llegara a hacer falta, ya la tenemos acá. Bueno, con esto, nosotros ya podríamos ir y hacer el segundo análisis que habíamos hecho también el otro día, que es el de considerar la acumulación de la energía en la bobina. Entonces, como tercer análisis, vamos a poner que en régimen permanente o estado estacionario, la energía que se acumula tiene que ser igual a la energía que se entrega. Y habíamos dicho que la energía en la bobina era un medio de L por el delta de I al cuadrado. Entonces, yo tendría que poner un medio de L por el delta de IL durante el tiempo ton al cuadrado igual a menos un medio de L por el delta de I L durante el tiempo TOF al cuadrado. Entonces acá el medio y el L se nos van, los cuadrados se nos van, y nos queda que BCC por el ton sobre L tiene que ser igual a menos BO por el TOF sobre L. Entonces, bueno, menos con menos se nos hace más, los L se nos van, y BO va a quedar igual a BCC por el ton sobre el TOF. O también lo puedo expresar como PCC por ton sobre periodo menos el ton.
Y en alguna otra bibliografía, recuerden que ton es igual, bueno, lo voy a desarrollar, el ton más el TOF es T. Y también dijimos que T, el ciclo, era el ton sobre T. Y como el TOF vendría a ser T menos ton, si a esto yo lo al TOF sobre el ton lo divido a todo por ton, entonces me va a quedar T sobre ton menos T on sobre ton, esto me va a quedar 1, esto me va a quedar 1 sobre D menos 1. Y si despejamos de ahí, o sacamos mejor, primero saquemos como un denominador D. Entonces va a quedar 1 menos T. Y de acá lo invierto. Hago ton sobre TOF. Y esto me va a quedar a D sobre 1 menos T. Entonces esto me va a servir para tomar esta relación y reemplazarla por esto. O sea que esta va a ser una de las expresiones que podríamos usar, o esta, o también puedo tener que BO va a ser igual a BCC por D sobre 1 menos D. Si esta relación, la asterisco, reemplazo por esta otra, la llamemos doble asterisco. Entonces, si yo reemplazo, para que se entienda, la doble asterisco en un solo asterisco, me queda esto. Y esta sería otra expresión que también sería equivalente. O sea que BO va a ser BCC por el ciclo de trabajo sobre 1 menos el ciclo de trabajo o el duty. Bien. Bueno, entonces, con eso vamos a hacer nuestro gráfico. Vamos a otra hoja. Y acá hagamos nuestro gráfico. Vamos a poner primero la tensión.
Ponete que sea el tom, después el tof, después de nuevo tom, que sea nuestra tensión aplicada. Y aquí más abajito, hagamos la corriente. Que hagamos una de las corrientes, porque también vamos a tener una corriente en el bobinado del primario y vamos a tener una corriente en el bobinado del secundario. Entonces lo hagamos con otro color. Esto que sean los tiempos en los cuales se producen los cambios. Y aquí hagamos. Bueno, en la corriente, cuando yo conecto el interruptor, acá en el tiempo ton, y este es mi ton. Entonces, durante el tiempo ton, nosotros sabemos que la corriente empieza a crecer de a poco, linealmente, hasta que alcanza un cierto valor. Esta la quiero sacar. Ahí está. Bueno, entonces crece. Pero ¿qué pasa? Nosotros y automáticamente la llave la desconectamos. Entonces ahí la corriente no le queda otra, porque abrieron el circuito, de volverse cero. Y mientras la llave está cerrada, permanece en cero. Recién cuando vuelva a conectar la llave, vuelve a haber un crecimiento de corriente progresivo hasta que le cortan de nuevo. Abren la llave y se mantiene en cero. Y así se va a mantener durante todo ese tiempo. En la malla de salida, yo voy a tener durante el tiempo ton el diodo polarizado en inverso. Por lo tanto, no hay posibilidad de que circule corriente y durante todo el tiempo ton es cero. Cuando se cierra el circuito de salida es en el momento en cuando yo abro la llave, porque ahí aparecía la contrafen con un valor de tensión igual a B2 que alimenta el circuito y aparece con una corriente alta, porque aparece de golpe la tensión, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, esa energía se va transformando y va desapareciendo el campo y por lo tanto la FEN y la corriente. Entonces, la corriente arranca en un valor alto y empieza a disminuir hasta que en algún momento se hace cero. Luego permanece en cero cuando la llave está cerrada y el diodo está polarizado en inverso, y de repente vuelve de nuevo a aparecer un valor de corriente alto que disminuye
hasta que se va agotando toda la energía almacenada en la bobina, hasta que se hace cero, y así. O sea que acá, en la bobina del secundario, no tengo corriente en todo momento, tengo corriente en intervalos. Entonces este circuito genera un funcionamiento discontinuo en la bobina del secundario. Pero para eso está el capacitor. O sea que el capacitor se va a cargar mientras circule corriente y cuando deja de circular corriente se va a descargar. Y el capacitor es lo que nos va a permitir a nosotros tener el filtro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener un transformador? Es de que el nivel de tensión de salida puede ser mayor que el nivel de tensión de entrada. Porque si yo tengo número de espiras del secundario N2 mayor que el número de espiras del primario N1, es decir, si nosotros tenemos que N2 es mayor que N1, entonces la VO va a ser mayor que VCC. Si estuviéramos en la condición de que N2 fuera menor que N1, entonces la VO sería menor que VCC y ahí ya estaríamos en una condición de back. O sea que acá estaría trabajando simplemente como si fuera un back. Mientras que en esta condición de elevador es cuando el transformador tiene un número de espiras del secundario mayor que la del primario y ahí yo puedo elevar tensión. Entonces, para que la tensión de salida sea un valor constante y tenga un ripple bajo, el elemento que sí o sí está trabajando ahí, manteniendo esa condición de salida de la fuente, es el filtro. O sea que acá juega un papel importante el filtro. Bueno, con esto tenemos básicamente los dos esquemas, el boost y el back, que son, digamos, los que van a aparecer prácticamente en todos los circuitos de fuente switching. Para hacer el próximo circuito que vamos a presentar, que es una mejora que tenemos a este circuito, el boost, vamos a hablar de un trafo que se utiliza mucho en los circuitos que ya vamos a ver enseguida, que son los convertidores forward, que es lo que se conoce como circuitos de recuperación de energía. Yo voy a hacer primero un esquema sencillo. Lo voy a presentar nada más, no para analizarlo ya al circuito, al convertidor, sino para analizar el circuito de recuperación. Esto ya lo presento como un convertidor forward. Así se lo conoce. Y vamos a hacer
solamente, después lo vamos a completar un poco más, pero por ahora solamente voy a hacer el trafo acá iría la conexión de la tensión. Este es el entrehierro. Este sería el otro entrehierro. Y ahora voy a dibujar la bobina. Acá tendríamos una bobina. Acá otra. Y aquí otra. Acá tenemos lo que se llama esta bobina con un diodo. Es lo que se conoce como bobina de recuperación. Y acá yo tendría que tener mi switch. Que en este caso, el switch lo vamos a hacer con un MOSFET de acumulación. Esta es la puerta. Sería de canal N. Y en el circuito de salida tiene un par de dioditos, una bobina, nuestro capacitor de filtrado, y la carga. Después vamos a volver sobre este circuito en particular a analizarlo bien. Cuando ya empecemos a ver los convertidores, vamos a ver forward, flyback, puente, semipuente. Bueno, acá por supuesto va la fuente. Y este tiene una polaridad de esta forma. O sea que esto es lo que se conoce, esta parte es nuestra bobina de recuperación. Esta es la bobina de recuperación. Entonces, este es el núcleo de la bobina. L le pongamos nombre a todo. Esta muchas veces tiene la misma cantidad de espiras que el primario y la del circuito de salida tiene cantidad de espiras diferentes. Este sería el diodo 1, el diodo 2, LC y nuestra R0.
Y acá tengo otro diodo, 3. Bueno, entonces, en el circuito anterior, yo lo que tenía, la corriente circula por el primario. Cuando abro yo la llave, no tiene por dónde descargar. Entonces, lo que han hecho es poner una bobina de recuperación con un diodito para que cuando ésta se abre y genera una